En el vídeo de hoy os cuento cómo se desarrolla un juicio por delito leve, como siempre desde el principio hasta el final, donde se sienta cada uno, quién interviene, si es necesario acudir a juicio, si es necesario acudir con abogado, si existe la figura del procurador en el juicio por delito leve, etc. Desde el principio hasta el final, y como ya sabéis podéis dejarme vuestras dudas o vuestros comentarios abajo. El juicio por delito leve se desarrolla en la sala de vistas del juzgado de instrucción, que no es juzgado penal, en el juzgado de instrucción, por ejemplo, en Madrid, en Plaza de Castilla. Los juzgados de instrucción solo enjuician delitos leves, antiguamente faltas. Y los delitos leves son aquellas infracciones penales de menor relevancia establecidas en nuestro Código Penal, como es, por ejemplo, un hurto por menos de 400 euros o unas amenazas leves. En caso de condena, estos delitos llevan aparejada una pena que también se denomina leve, como puede ser una multa, una localización permanente o unos trabajos en beneficio de la comunidad. En cuanto a los tipos de juicio por delito leve que existen, se pueden decir que existen dos tipos. En primer lugar, el juicio inmediato por delito leve y en segundo lugar, el juicio por delito leve normal o no inmediato. La única diferencia entre los dos es esa inmediatez que da nombre al primero, es decir, el tiempo que pasa entre que se interpone la denuncia y que se celebra el juicio es menor, ya sea por el delito cometido, ya también por la posibilidad de citar a denunciante, denunciados y testigo, incluso en la propia comisaría, directamente para acudir al juzgado de guardia a celebrar juicio inmediato por delito leve en los próximos días. El contenido y el desarrollo del juicio en los dos casos es el mismo. En cuanto a las peculiaridades del juicio por delito leve, en primer lugar, he de decir que el denunciado no es necesario que acuda al juicio si reside en un partido judicial diferente del juzgado donde se va a celebrar el juicio. Por ejemplo, si a mí me han citado a juicio por delito leve como denunciado en Plaza de Castilla y yo resido en San Sebastián de los Reyes, no es necesario que acuda al juicio, pudiendo presentar mi defensa por escrito en un escrito que se denomina pliego de descargos. Siempre se debe adjuntar el empadronamiento para probar documentalmente que no reside en ese partido judicial. Y se puede llevar la defensa por escrito y ese día, el día de la celebración del juicio, si no acudimos y hemos presentado ese pliego de descargos, esa defensa por escrito, se leerá en voz alta, como si hubiéramos declarado eso que estamos escribiendo. Otra peculiaridad de los juicios por delito leve es que no es necesaria la intervención del abogado. Es decir, tanto denunciante como denunciado pueden elegir si ir con abogado o ir sin abogado o solicitar un abogado de oficio, pero no es obligatoria la intervención de abogado y, por tanto, si acudimos sin abogado el día del juicio, se podrá celebrar sin ningún problema. Antiguamente, en las faltas era igual. A mí, personalmente, me parece ahora un poco más injusto porque en las antiguas faltas, si había condena, no había un antecedente penal y ahora en los delitos leves, si hay una condena, sí existe antecedente penal, por lo que, a mi propio parecer, creo que se necesita un poco más de defensa que anteriormente. Aunque es verdad que el plazo para cancelar los antecedentes penales por un delito leve es muy corto. En cuanto a otra peculiaridad de los juicios por delito leve es el procurador. El procurador no es necesaria su personación. En los juicios por delito leve, si existe abogado, él realizará la defensa y también la representación. Y no es necesaria la personación de un procurador. Como ya os he dicho en otros vídeos, cuando entramos a una sala de vistas observamos los estrados. El que está de frente, el que está presidiendo y el que tiene la fotografía detrás es donde va a sentarse el juez, a su lado el secretario judicial, ahora denominado letrado de la Administración de Justicia, y un funcionario o agente judicial. En el estrado de la izquierda, nada más entrar a la sala de vistas, o de la derecha, si nos posicionamos donde se sienta el juez, irá el Ministerio Fiscal y el abogado del denunciante, si es que el denunciante ha querido ir con abogado al juicio. Ahora bien, el Ministerio Fiscal tampoco siempre está presente en los juicios por delito leve. Por ejemplo, en amenazas y coacciones no estará presente. Y en el estrado que queda libre, es decir, en el estrado de la derecha, según entramos a la sala de vistas, o de la izquierda, si nos posicionamos donde se sienta el juez, irá el abogado de la persona denunciada, si es que esta persona ha decidido ir con abogado. Una de las principales diferencias con otros juicios es que en el juicio por delito leve el agente judicial sale al pasillo a llamar al denunciante y al denunciado, los dos entran a la vez, se sientan cada uno en sus respectivos banquillos, pero ambos escucharán la declaración del uno contra el otro.
Esto es una de las principales diferencias, ya que, por ejemplo, en el procedimiento abreviado que se celebra en el juzgado de lo penal, como ya os expliqué en otro vídeo anterior, primero entra la persona acusada y después de vertir su declaración entrará el perjudicado, los testigos, los peritos, etc. Aquí, denunciante y denunciado entran a la vez y declaran escuchándose el uno al otro. En este sentido, el juez dará inicio a la celebración del juicio y le preguntará al denunciante si quiere seguir adelante con su denuncia, si se ratifica en la misma, si quiere la condena de la otra persona. Cada juez lo pregunta de una manera. Ahora bien, si quiere seguir adelante, le advertirá que, como denunciante que es y en la calidad que viene, tiene la obligación de decir la verdad y el falso testimonio está castigado en el Código Penal con pena de prisión. Buenos días, juicio por delito leve de lesiones. Comparecen como denunciantes. Presentó usted la denuncia con fecha 26 de noviembre de 2017. ¿Se ratifica la misma? Sí. ¿Tiene la obligación de decir la verdad? ¿Qué es lo que ocurrió? Comenzará la declaración del denunciante y en este sentido el juez dará la palabra a cada uno de los abogados que estén presentes en el Ministerio Fiscal. Primero, como siempre, preguntan las acusaciones y después las defensas. Del mismo modo, se da la palabra al denunciado para que vierta su declaración. Y a ambos se les pregunta si han traído prueba documental o testigos para hacer valer su declaración. En ese momento, si hay prueba documental, se aporta. Sí, con su venia, señoría, venimos a aportar como prueba documental la factura de donde se ve que hace una primera llamada de tan solo 5 segundos, el informe de la vida laboral que acredita la relación laboral que había entre ellos, una denuncia a la inspección de trabajo que hizo previamente y, en último lugar, la fotografía realizada al camión en esa misma mañana. Y si hay testigos, serán llamados uno a uno para que den su declaración frente al micrófono. Como siempre, uno a uno. Entrará primero un testigo si hay varios y después de declarar este entrará el siguiente porque unos no se pueden escuchar a otros. Y terminado todo esto, se da por concluido el juicio dando parte a la última fase del procedimiento, es decir, a la fase de los informes. Se dará la palabra a las acusaciones para informar y a las defensas para informar, cada uno haciendo valer de la prueba que se ha desarrollado en ese juicio para unos pedir la condena y otros pedir la absolución. Sí, con su venia, señoría. Y así es como se celebra un juicio por delito leve y sus peculiaridades. Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas y que cada miércoles a las 9 nos vemos en este canal. No. Es que en este mismo momento se cierra el absolutorio a favor de ambas partes, se manifiestan las partes la voluntad de los recurridos para poder declarar la firme en este mismo momento.